Ya, ¿Pero por qué? oye, Eso explícale por Ati. ponte serio. Es el momento, ya pasó por maquillaje, viene caminando para entrar al estudio 3. El señor Eduardo Fuentes. Levántate y anda, Fuentes. Y viene con el gato, ¿no? Oh, es una buena pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos a ¿Cómo está todos. Eduardo? Grande, No, colega. momento. Primero el aplauso, cariño, gracias. Están todos desmuteados. Con la valentía. Gracias, Darío. Saludo a toda la gente. Bueno, el título con el cual se instaló esta parte del seminario, que ya es el cierre, noche de sábado, afortunadamente estamos en pandemia, por lo tanto nadie podría decir, puta, apúrate, va a salir a hueá. Entonces, eso por lo menos me daba cierto margen, así que aproveché de mandarme la gran Van Rieselberg también. Perfecto. Para poder estar a tono. Yo subtitulo al Telepolítica en primera persona, subtitulo Desafiados o Sentenciados. Y voy a recoger esa pregunta, porque personalmente es una reflexión que he hecho gran parte de mi vida, de estar sentenciado o desafiado, y ha sido una constante. Alguno podría pensar que un chileno promedio de nuestro tiempo vive constantemente esto, es como inherente a nuestra existencia, y es probable que así sea, y quizás no nos damos cuenta. Y suelo decirlo en las charlas que doy a empresas o equipos, esta mirada de estar desafiado o estar sentenciado. Permítanme solo un par de minutos para establecer este punto y luego proponer el paralelo con lo que vivimos hoy, quienes estamos circunstancialmente con un micrófono en la mano, en momentos de tanta carga simbólica como el que estamos viviendo. Y me tengo que enfrentar a mi propia historia. Desde niño yo quería ser locutor de radio, ese era mi gran sueño de vida, siempre. Nunca quise ser futbolista, bueno, tampoco es que fuera muy bueno, pero no pasé ni por abogado, ni por médico, nada, locutor de radio. Y en mi casa había una radio que se encendía en la mañana y se apagaba en la noche. Una vieja radio Giannini, no sé si alguno de ustedes alguna vez tuvo una de esas radios Giannini parecida a esta radio que estamos viendo ahí. Perfecto. Esa radio que algunos piensan que son italianas, pero en verdad son chilenas, se hicieron desde 1958 hasta 1970 en un viejo taller en la calle San Diego. Y ellos le pusieron Giannini, decían que tenían licencia italiana, pero en realidad eran unos transistores y tubos norteamericanos, lo que demuestra que el Jurel tipo Salmón es de larga data en nuestro país. De hecho, esas radios hoy día las venden carísimas, ¿no? Porque te venden como la nostalgia. Eran radios súper económicas en su momento y hoy día te las venden 70 lucas, 80 lucas y están bien para cagar la mayoría de ellas. Bueno, yo quería ser locutor de radio, pero vivía en una población, y no cualquier población además, vivía en la legua, esa legua de los años 80, una legua que era combativa, con ayuntamientos, mucho helicóptero alumbrando en la noche, mucha sirena, mucho tipo con bigote, en opala, etc. Una época en que además el concepto del volado, del voladito, era muy distinto a lo que hay hoy día. En esa época lo que primaba era el neopren más que otra cosa, estaba recién entrando la pasta base, era incluso más inocente, cándida, si es que lo quieren ver así, pese a que la destrucción familiar de los que terminaban cayendo en esta droga era muy similar a lo que se podría vivir hoy día. Yo vivía en una parte que se llama Legua Vieja, que es distinta a la legua emergencia. La legua emergencia es la que vemos cada media hora aproximadamente en los noticieros de Mega. No sé si lo ubican, ¿no? Mega tiene como instalado un estudio ya en la legua emergencia. En esa época, cuando yo decía que quería ser locutor de radio, nadie me lo decía a mí en la cara, pero era evidente que todos sentían que tenía cero opciones de llegar a la radio. En mi familia no conocíamos a nadie, no teníamos pituto, no teníamos contacto, éramos pobres, o como se podría decir hoy día, no era pobre, éramos clase media en situación de irse a la chucha en cualquier momento. Así le podríamos decir desde las miradas que tienen hoy día para los estratos, ¿no? Padre obrero, mamá dueña de casa, luego padre cesante, y ahí sí que nos fuimos a la chucha en cualquier momento, madre cuidadora de niños. Ese era el escenario, hijo único, afortunadamente, porque si ya había que dividir lo poco que había por dos, por tres, hubiera sido mucho más dramático. Bueno, en ese entorno aprendí rápidamente, porque en esas circunstancias demorarte más de la cuenta en pillar la bala te sale caro, que estaba frente a esa encrucijada, el desafío o la sentencia. Me lo enseñaron mis papás. Me decían, ¿quieres ser locutor de radio? Bueno, acéptalo como desafío y haz
lo que creas que tienes que hacer para convertirte en locutor y acepta, o contrario, acepta la sentencia. Naciste en la legua, moriste en la legua. No porque quedarse en la legua o morir en la legua fuera malo en sí mismo, sino porque con ello yo aceptaba ese determinismo social, ese determinismo telúrico de haber nacido donde yo nací. Y esas cosas van permeando toda la vida, pero yo al menos aprendí a tomarme esas cosas con humor, ¿no? A veces a uno le dicen, oye, tú tienes súper buen sentido del humor. Y dan ganas de decir, bueno, ¿qué más querís? Porque sin esa herramienta me hubiera ido a la cresta hace mucho tiempo. Por ejemplo, esto de andar vivir respondiendo siempre ante la pregunta, ¿dónde estudiaste? Esa pregunta me la hicieron 1000 veces, tenía 100 respuestas distintas para lo mismo. Quiero estar explicándole a algunos que mi colegio estaba en Gran Avenida, que la Gran Avenida era la continuación de San Diego, que la colonia, no sé, era una de las grandes vías de acceso a la ciudad para los viajeros del sur, que teníamos metro, incluso que teníamos semáforo. ¿Para qué entran en esa discusión? O la otra pregunta, que también te la hacen, ¿dónde naciste? Yo siempre decía en el Barro Luco, cuando ponían cara, me estáis weando. Yo agregaba, bueno, que el Barro Luco en esa época era una clínica toda raja y después se fue echando a perder. Como que trataba de salir con humor para eso que podía ser tedioso o incómodo. Bueno, pero volviendo al tema de fondo. Aceptar el desafío de la sentencia, luego lo volví a vivir cuando quería ser papá, me diagnosticaron infertilidad, el siempre sensible galeno de turno me dice, así mientras escribía en unos papeles, cuando le mostré los exámenes, bueno, según esto usted no va a ser papá. Y ni siquiera me miraba a los ojos. Yo le pregunto, me acordé nuevamente el dilema, le dije, a ver, ¿podría dejar los papeles? ¿Podría mirarme un segundo? ¿Nunca podré ser papá o me va a costar serlo? Bueno, me dijo así como, le ponéis color, te va a costar celo, va a salir caro y todo. Ok, gracias. Entendí que no era una sentencia, nuevamente era un desafío. Hoy creo que los medios están instalándose, acomodándose, no sé, sacudiéndose a esta disyuntiva. Los medios tradicionales, si es que se les pudiera llamar de esta manera, fueron desafiados por las masas, pero también por la tecnología, a pegarse este refresh. O de lo contrario, si no aceptaban el desafío, iban a ser sentenciados a morir. Las revistas, por ejemplo, han ido cerrando sus ediciones entre 2017 y 2020. Desapareció ¿Qué pasa? La Paula se convirtió en cualquier cosa, cerró La Hora, quebró Editorial Televisa. Los diarios han ido desapareciendo del formato papel. Las radios han debido abrirse a nuevas voces para competir con los podcasts. Esa raza de gente de mal vivir que hace que las personas digan cosas que no dirían en los medios tradicionales, lo que los sociólogos llaman la gran isquia. Y bueno, la tele también está ahí en este escenario complejo, y la tele dirían algunos. Yo a veces veo la tele, estando incluso dentro de la tele, casi como un rey pasmado, sentado en un trono, rodeado de algunos aduladores, las ropas ya no brillan tanto, están más bien ajadas, el rey perdió un diente, le falta un pedazo de oreja, pero está sentado ahí todavía. La corona aún no se la terminan de arrancar, técnicamente sigue siendo el rey, pero hay muchos que están dispuestos a sacar esa corona de ahí. Vamos a ver cómo se va dando esa contienda, que es una contienda de poder dentro de una administración de poder. Bueno, los que trabajamos en ella, miramos a veces con cierto estupor lo que deciden los que orientan la tele. Recordarán ustedes que son están siempre muy alerta a todo este tipo de cosas, cuando hace algunos años vino un tsunami de ingenieros comerciales a dirigir la televisión. De pronto ya no habían gente que viniera del mundo de las comunicaciones, sino que aparecieron los ingenieros comerciales. Y uno se preguntaba qué sabían ellos de comunicar. Saben de Excel y todo, pero qué saben de lo que vienen a hacer de esta industria, que es distinta a otra. Y si bien había algunos un poco más humildes, con ganas de preguntar, de mirar, no sé, de aprender, yo creo que hubo otros que llegaron así como Oberyn Martorell en Juego de Tronos, nuestro gran Pedro Pascal, onda, vengo a vengar la economía, no le temo a este guatón gigante de la montaña. Por momentos, esos ingenieros Oberyn Martell sacaron la cresta a la montaña, pero al final varios terminaron con la cabeza reventada. Perdón el spoiler si es que alguien no ha visto Game of Thrones. También siendo justos, algunos directivos de la televisión que habían venido del ámbito nuestro, el de las comunicaciones propiamente tal, tampoco es que lo hayan hecho necesariamente tan bien y haya sido la panacea su administración. ¿Para qué vamos a andar dando nombres? Podrían estar metidos hoy día por ahí con algún seudónimo. ¿Y saben por qué? Porque es difícil. Yo alguna vez lo conversé con un ingeniero comercial que dirigía el canal donde yo trabajaba antes. Porque es muy difícil, porque no solo se administran plata, se deben administrar egos y se debe administrar poder.
las tensiones del poder, mucho poder. Por algo los empresarios compran los canales de televisión, ¿no? Eso ya lo tienen que haber visto, si no lo vieron en este seminario, lo vieron en la vida real. La tele es poder y por lo tanto esa administración va mucho más allá de lo que ofrece un Excel. Nosotros, los comunicadores, hace rato que veníamos siendo desafiados, volviendo al punto que planteo, de una manera más evidente o no, pero la gente fue pidiendo algo que parecía para algunos un sacrilegio. Incluso hoy día hay gente que considera que opinar es un sacrilegio. Que ¿por qué están opinando esta gente? Si son periodistas no deberían opinar, deberían ser objetivos. Y muchas veces no se hizo, no se opinó porque no te dejaban. O porque se creía que era mejor mantenerse neutro para que tu carrera creciera, para que tu carrera prevaleciera. Era mejor mantener esta cuestión de ameba, sorteando las olas. Y a veces, entre que no te dejaban y a veces entre que no querías, se iba instalando un escenario que funcionaba de esa forma. Y esa neutralidad que exigían se vinculaba con esas cosas que sentían nuevamente los que dirigían la televisión, que eran opiniones que trazaban una línea que separaba aguas. Por ejemplo, el periodista deportivo no podía decir que le gustaba la U, o que le gustaba Colo-Colo, la Católica, porque supuestamente dejaba de lado su objetividad. No vamos a ahondar en este instante en lo que es la objetividad, ¿no? Se ha escrito tanto. Pero ¿qué es más honesto que saber que al tipo A le gusta tal equipo y uno desde ahí entender también? O sea, o alguien podría pretender que este gallo le dedica su vida al periodismo deportivo y no le gusta el fútbol. Sería ridículo. Es obvio que le gusta un equipo que tiene su corazón y que bueno, es mejor saberlo que andar tratando de estar a ciegas instalando a este señor. Lo mismo con muchas materias. No hables de política, ¿para qué te vas a quemar? Cuida tu carrera, llega más lejos, navega con bandera, weón. Era algo que se instalaba mucho. A mí me tocó el año 2010 un escenario, vivir una escena que la voy a compartir con ustedes. Ahora Darío me va a ayudar ahí presentándola, cuando hacíamos el programa Alfombra Roja. Por favor, Darío, si fuese tan amable. Rellena porque no la tengo abierta. Un Ok, minuto. perdón. O sea, corría el año 2010, estábamos haciendo Alfombra Roja, yo lo hacía con Diana Boloco. Diana Boloco estaba de vacaciones, se salvó justamente cuando ocurrió esto que les vamos a mostrar. Y esta escena yo la traigo a colación el día de hoy porque a mí me dejó varias lecciones. 2010, han pasado 11 años desde aquello, lo que demuestra que esta tensión para los conductores no es algo nuevo, no es algo del 18 de octubre en adelante, sino que ha estado instalado desde siempre. Y demuestra también algo que voy a presentarles más adelante, que tiene que ver cómo los medios se tuvieron que sacudir en este dilema de estar desafiados o, desde el otro lado, estar sentenciado. Bueno, veo que Darío está con cara media compleja, como que se le fue a encollar el computador. Me dice, wait. Este pequeño momento, Despedido en cámara. imagínate esto pasa en la tele, Mirko, hubiera sido brutal. Bueno, este pequeño video que les queremos presentar, que de aquí al término de este seminario es probable que aparezca, dura 1 minuto. Y ahora sí. Ahí sí, perfecto, ya veámoslo y luego lo comentamos. Son chaqueteros. El Fredo del mes. ¡Al mapuche por luchar! ¡Liberar! ¡Liberar! ¡Al mapuche por luchar! 47 días huelga de hambre de 32 presos políticos mapuches en la cárcel de Angol, de Temuco, de Lebu, de Concepción y Valdivia. Por eso estamos acá, para superar el cerco informativo. Lamentablemente, Me parece muy bien. ¿Cuántos días lleva la huelga? 47 días en huelga de hambre líquida. 7 días en huelga de hambre. ¡Liberar! Los muchachos se manifiestan y nosotros de verdad acá en el programa tenemos conciencia y nos gusta que la gente se manifieste pacíficamente como lo han hecho los chiquillos, vienen, se manifiestan, nosotros tenemos la mejor de la onda y esperamos que así como ustedes se la juegan por sus creencias, mucha gente también se la juegue, es parte del juego democrático. Los felicito, chiquillos, por haber venido. Venimos acá, le agradecemos igual que nos hayan dado el espacio para poder hablar, como estaban hablando de la realidad de la pobreza en Chile. O sea, se tomaron el espacio, que es la realidad de los presos políticos mapuche, es la realidad del pueblo mapuche y acá estamos para denunciarlo. Ahora, que sepan también, y todos aquellos que tengan algún tipo de iniciativa, si ustedes quisieran alguna vez venir y plantearla, vengan, los chiquillos vinieron y se tomaron el espacio, digámoslo, entraron ahí a la mala, pero si hubieran pretendido, nosotros quizás le hubiéramos dado también el espacio, pero se lo agradecemos. Hay que cuidar las formas, pero le agradecemos porque esa es la gracia del juego democrático. Todos tenemos derecho a manifestarnos con paz. Muchas gracias, chiquillos. Gracias. Suerte, compadre, que les vaya muy bien.
Así como así, dando la... Bueno, ese era el video. Yo ahí, hay hartas cosas. Yo todavía hay un seteo, de hecho, en mi respuesta, un poco del partido del orden, de la forma y todo eso que hoy día sigue estando como presente. Ok, está bien, pero no es la forma. Oye, bueno, por favor, no es la forma. Bueno, en ese momento estaba muy presente y les puedo contar, y esto no lo contaba yo antes, la trastienda de lo que pasó en este episodio en particular, año 2010. Como les contaba, no estaba Diana, estaba la Cata Silva que vemos ahí, que además yo trataba de arreglarla y ella como que la cagaba más, dice, bueno, se tomaron el espacio, ya cállate, como que no me ayudaba mucho. Se nota que Claro. la agarraste. Bueno, estábamos empezando una mención y se empieza a sentir ese grito. En esa época, personalmente, yo con el equipo hacíamos muchas bromas todo el día y yo pensé que esto era una broma, que ellos estaban haciendo una broma, como que se iban a tomar el espacio y algo, pero cuando caché que no, que era en serio, empecé a sentir por el sonoprompter gritos, puta gente corriendo en círculo, llaman a los guardias, sácalo, muévete de ahí, vamos comerciales. Yo en un minuto le hago un gesto a un guardia, porque de hecho había un guardia en el estudio siempre, y le hago un gesto como que se quería meter, que no se metiera, ¿para qué? Dejemos que digan lo que tengan que decir. Bueno, apenas pasó esto, como le digo, empiezo a escuchar estos gritos, llaman a los guardias, empieza como que... Yo traté de sortear el episodio de una manera a rato medio torpe, pero bueno, sentía que ya que estaban ahí y pese a que me estaban diciendo ya, vamos comerciales, diles que no es la forma, ya, va, lo dijeron. De hecho, los muchachos se van dándonos las gracias, eso es lo más loco de todo. Gracias por el espacio, todo como puta buena onda, amigo, y bacán. Porque lo contrario, que entrar los guardias, que vamos comerciales, que rompamos el lienzo, era una refriega innecesaria. Bueno, yo al salir pensé que me iban a felicitar por el manejo de la situación, porque nadie había salido herido de todo esto. Pero la verdad es que me tuve que comer una ensalada de penca gigante, porque en esta explicación que yo doy, insto a que la gente que quiera decir algo nos contacten, claro, y que, puta, aquí tenemos un espacio. Y me dijeron, ¿qué tenés que andar invitando, huevones, weón? Somos un programa de espectáculo, weón. ¿Qué andas invitando, weón? Bueno, y la verdad es que tenían razón, ¿eh? No era el programa más indicado probablemente, habían otros en el canal que podrían haber sido los más indicados. Pues yo argumenté que cuando estás desesperado porque sientes que nadie te pesca, ellos hablaban ahí de un cerco informativo, cuando estás en ese estado de desesperación, te da lo mismo si el informe del tiempo, es cachureo, lo importante es estar y mostrar tu demanda y generar lo que se generó después, las conversaciones al respecto. Hoy día hay muchos más medios que hace 11 años, por lo tanto, estos mensajes tienen más espacio para ser viralizados. En ese momento era la tele o la radio. Por eso era tan relevante, además, ese momento. Los cabros se la jugaron y afortunadamente yo creo que zafamos. 11 años han pasado. Es difícil a veces lidiar con esas líneas editoriales de los canales cuando sentimos que nos atrapan, ¿no? Se buscan artilugios, por ejemplo, cuando hacíamos Alfombra Roja Prime, nos fuimos para allá con Edo Caroe, y había unos chistes en cada libreto súper pasados, así de revolución absoluta, ¿eh? Y sabíamos que había que ponerlos porque esos chistes iban al sacrificio para que otros pasaran más colados. Porque si no iba ese chiste descuadrado, que semana a semana nos decían, pero ¿cómo ponen este chiste otra vez? Y ya les dijimos que no, los otros, que nos interesaba que pasaran, no iban a pasar. De hecho, había uno que era muy clásico, que apareció como en 6 libretos, que era el chiste de Caradima, que si me permiten, se los puedo contar, que era básicamente que Caradima, que en ese momento estaba el boom Caradima, era el tema que la llevaba, que Caradima había dicho en una entrevista que él creía en la reencarnación, siendo católico, creía en la reencarnación y quería reencarnar en una cigüeña para poder andar con un cabro chico en el A y que nadie le dijera nada. Y eso estaba puesto en el libreto, y cuando llegaba a estándares editoriales de Canal 13 se daban 6 vueltas carnero y nos retaban, pero lo importante eran los otros chistes. Bueno, y este punto que lo traigo a colación es importante considerar cuando vemos la libertad con la que se mueven algunos colegas hoy día y esa capa de márgenes editoriales que entra en crisis abiertamente en nuestro país. Porque las cosas ya no son como solían ser. Los medios más tradicionales, los medios más conservadores tuvieron que actualizar sus estándares editoriales para estar al día con lo que la gente parece exigir, ¿no? Se instala después del 18 de octubre con fuerza ese mensaje de que la tele miente, apaga la tele. Y pese a que subió el encendido de los televisores, la televisión abierta sufrió una caída de 24 puntos en la confianza de la población según un estudio de CADEM, pese a que en la conversación anterior
estaban odiando a Cadem, pero bueno, es una cifra que puedo traer a colación. De hecho, el mismo estudio indica que Facebook fue la plataforma más usada como medio de información tras el estallido. El reporte 2020 de Reuters Institute de la Universidad de Oxford sobre Chile dijo que para el 73% de los usuarios, las fuentes de noticias más importantes son las redes sociales. Cifra preocupante, dirán algunos, por la proliferación de fake news, las burbujas de opinión endogámica, las cámaras de eco. La tele se estaba quedando atrás, solo un 66%. Todavía era interesante la cifra, pero bastante más atrás de lo predominante que había sido en su momento. Yo me pregunto, ¿cuánto habrá influido el intento de quema de Mega después del 18 de octubre en su apertura editorial? ¿Obedece esto a un chantaje vía la fuerza, la amenaza, o a un legítimo interés de escuchar nuevas ideas o liberar a sus rostros para que opinen? Según la Asociación Nacional de Prensa, en esos días hubo 18 medios atacados, 9 diarios, 2 canales de televisión, 7 radios atacados con intentos de incendio. ¿Cuánto habrá influido la irrupción de medios digitales independientes no atados al Consejo Nacional de Televisión ni a otro ente revisor, ¿no? Libres, de suscripción muchos de ellos, que no viven de los auspicios, por lo tanto no tienen vínculo o dependencia de los poderes económicos, muchos de ellos armados simplemente de un celular, que mostraban lo que antes se podía fácilmente ocultar? Creo que existe también ahí un empujar la línea que hizo Mella en cómo se mostraban los canales de televisión. Ya no era gratis hablar de, por ejemplo, los vecinos de Las Condes y mencionar a los pobladores de la Hermida. Ya esa cosa que antes estaba como instalada en el mensaje, hoy día era evidente, molestaba, porque había medios independientes que te decían, no, pues, weón, ¿por qué ellos son pobladores y los otros son vecinos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hay un clasismo, hay una mirada de clase implícita en aquello? Que siempre se instaló, se dijo, era como parte del escenario. ¿Cuántos canales de televisión podían ir a Plaza Baquedano, Plaza Dignidad, un viernes por la tarde con sus micrófonos y sus cámaras? Ninguno. Ninguno. Los echaban cagando. Nos echaban cagando. A ninguno. A ninguno. Una pérdida de poder interesante también de considerar, porque antes los medios podían establecer el término de una crisis por decreto. Canal 13, por ejemplo, quiso hacer algo parecido estrenando un estelar de baile después del 18 de octubre y fracasó rotundamente. Los tiempos los estaba dictando la gente y sus urgencias decían cuándo, no el directorio del Canal 3. Luego quiso reincidir en medio de la pandemia y esta vez tampoco logró apuntar un triunfo con el mismo programa. La agenda está en otro lado, ya no estaba en lo que determina el medio, ya había perdido parte de ese poder. Se le había caído un diente al rey, su ropa estaba anajada, le falta un pedazo en la oreja. Citó a Zipper, que a su vez cita un análisis de contenido comparado del 2012 al 2013, que mostraba que mientras más de la mitad de las noticias en Estados Unidos, los noticieros norteamericanos eran watchdog, el perro guardián, es decir, que cuestionaban al poder, en Chile esa cifra llegaba con suerte al 11%. Más de la mitad en Estados Unidos, acá en Chile ni siquiera con suerte al 11%. Ni hablar la cantidad de fuentes indagadas allá versus las fuentes indagadas acá. Solían ser las mismas fuentes, las mismas cámaras de eco que hablaban de esto y aquello y que se replicaban, porque finalmente muchos de ellos parecen antagónicos, pero finalmente son antagónicos en el discurso, pero después se encuentran en el club, en el chiringuito, son parientes por aquí y por allá porque están casados entre ellos y la cuestión se arregla con un rico whisky en el próximo matrimonio. Y podríamos entrar en el análisis de la estructura de propiedad de los medios, ¿no? Pero la idea hoy día es terminar feliz y no terminar llorando. Hoy los programas que van quedando y que tienen componente editorial en su ADN son impensados, creo yo, sin una postura en determinados temas. Tampoco creo que sea nuestro rol como conductores opinar de todo, pero al menos en mi caso creo que hay cuestiones en las que no podemos callar, porque el micrófono que usamos en la solapa, yo insisto, no puede estar de adorno. Me encanta esa frase, esta bueno la tengo de adorno. Menos en las circunstancias que estamos viviendo como país. Y si bien esto genera divisiones y empiezan a etiquetar un día de facho, el otro día comunista, yo tiendo a entender, no a compartir, pero a entender ese modo de actuar porque hay muchos aún seteados en ese mundo análogo donde las carpetas tenían que decir claramente lo que contenían y eso nos guiaba. En este mundo digital esa información puede estar acá, allá, al mismo tiempo incluso. No son del todo definitorias porque además esa definición de ejes izquierda-derecha estaría, parece, siendo superada por los hechos. ¿Cómo podemos seguir atrapados en algo que surge hace 200
232 años, ¿no?, en la Revolución Francesa. Ya en los años 70, de hecho, algunos politólogos norteamericanos, Ronald Inglehart, hablaba que este eje ya no servía. Para otros, hacer desaparecer ese eje es parte de la revolución neoliberal de los 70, sería tecnocrática, porque se vende como algo ideológico, pero que en el fondo no es. Hay toda una disputa ahí. Pero bueno, los medios y quienes hacemos el rol de conductores, de rostro, caracho, o como nos quieran llamar, hemos tenido que tomar carta en el asunto y aceptar esto nuevamente como sentencia o desafío. En Mentiras Verdaderas en particular fue un desafío a medias, porque antes del 18 de octubre ya veníamos hablando hace rato del tema de las desigualdades, del problema del poder, la falta de acceso al poder, de las cada vez más crecientes falta de legitimidad, del hacer política, etcétera, etcétera. Claro, no con el énfasis que posteriormente le fuimos dando, porque también las audiencias no estaban del todo comprometidas con esos temas. En la medida que la audiencia fue comprometiéndose más con ese tema, nosotros nos fuimos sintiendo más envalentonados para girar nuestra pauta y enfocarnos prácticamente en un 90% hacia allá. Pero ciertamente siempre ha sido un elefante en la habitación. Por eso yo creo que chorea tanto esto del no lo vimos venir, como si fueran dinosaurios fascinados mirando el cometa hermoso que viene. Tomé una selfie con el cometa sin saber lo que significa ese cometa cayendo. Yo creo que es nuestro deber, en parte es nuestro deber, porque yo creo que si lo viéramos con un absoluto, igual estaríamos cayendo en una categoría media mesiánica sobre nuestro rol de conductor o de periodista o de comunicador. Es decir, una parte importante de nuestra obligación en este Chile de hoy es contribuir a mantener presión sobre determinados temas de agenda, especialmente aquellos que resultan más incómodos y generan cartas, generan llamados, ustedes saben de lo que hablo, pero especialmente tratando de conectar, y esto es lo que a mí personalmente más me motiva, tratando de conectar y empatizar con las emociones de la gente. Yo creo que el argumento técnico hoy ya no basta, está superado. Cuando ves, como veíamos el otro día, que es mejor no despertar a tu hijo para que se sume al Zoom del colegio porque no tienes nada que ofrecerle al desayuno, ahí no hay planilla Excel que aguante el drama que se vive, el drama humano. Lo que hay detrás de eso a mí personalmente me hace así en las tripas. Entonces yo me trato de conectar desde esa emocionalidad de la gente también para tratar de armar los discursos y desde ahí plantear el programa y los mensajes que queremos entregar. Porque la telepolítica es emoción. Comparto eso que ustedes han dicho en La Cosa Nostra, que no es lo mismo que Nuestra Cosa, por cierto, que el acto electoral mismo hace mucho tiempo dejó de ser meramente racional. Y por extensión, los medios estamos desafiados a entender esa sutil delegación, ¿no?, que va más allá de informar, va en ser empáticos con lo que la gente durante mucho tiempo ha sentido que nunca fue escuchado. A mí me dolía mucho cuando después del 18 de octubre uno hacía una editorial y te decían, al fin siento que alguien me representa. Entonces, pero ¿cómo es posible que la sociedad chilena haya vivido todos estos años sin verse reflejada en los medios? ¿Cómo los medios han sido un eco realmente de lo que ocurre en la sociedad y no solamente de lo que ocurre en un sector de la sociedad? Bueno, la publicidad, Leporati lo dice mejor que yo, la publicidad evidentemente era un espejo de un Chile que no existe en lo cotidiano, existe en un cierto sector, pero no es la mayoría, probablemente no es la que compra. Hoy la telepolítica en primera persona, desde quien debe enfrentar lunes a jueves un programa de peso y opinión con mentiras verdaderas, está en recuperar, creo yo, la confianza de las audiencias. No defraudarles, cuestión que es muy difícil, porque hoy día también estamos en una situación donde la gente dice, me gusta que opine, pero también me gusta que opine como yo opino, porque si no, te podemos cancelar. A veces está un poquito ese chantaje de que, ok, opina, pero opina como yo quiero. Hay un poco de eso también, para allá y para acá, para ambos lados. Y esto lo digo sin siquiera entrar en la discusión mayor de si hoy hay o no generaciones de cristal, generaciones de ofendidos permanentes, sino que es una persistencia en el diálogo. Parece más fácil todo esto que estoy hablando de lo que realmente es en la práctica, porque cada palabra muchas veces es una ruleta de casino, para ponerlo en contexto presidencial, sobre todo si vas en vivo. Al ser tan emocional la administración de esas dosis diarias de poder, la posibilidad de ser malentendido es muy alta. Además, el hecho mismo de que
de la función pendular, ¿no? De la opinión pública, que un día te lleva al éxtasis y al otro al infierno. Un día a JC se lo quieren comer porque en la gala de Viña le miraba el escote a la invitada y al otro lo proponemos como candidato a la presidencia. Estamos en una tribuna de cotización diaria, ¿no? Al minuto. Es como nuestras acciones están en stock permanente para ser transadas en la bolsa, al alza o a la baja. Porque efectivamente yo creo que cuando tomamos la decisión y nos desafiamos a opinar, arriesgamos. En televisión nadar con la bandera de hueón, como les decía hace algunos ratos, fue muy útil por años, incluso hoy, en que la gente exige a estos comunicadores con punto de vista, hacerse el Larry te hace capear las bolas de mejor manera. ¿Para qué me anda quemando un weón? Me dijo hace poco un colega que me llamó preocupado de que me fuera a pasar algo. Ese típico no se te ocurra subirte un avión de la FACH, me lo han escrito muchas veces en redes sociales y ya me estoy empezando a preocupar. Bueno, nadar silente las aguas arriesga menos, evidentemente, que no pierdas eventos, va a estar limpio, a nadie le gustan los polémicos y una serie de frases armadas. Y si bien creo que hay colegas que lo único que desearían hoy día es poder estar en programas de opinión, hay otros que efectivamente prefieren estar en esa otra vertiente y creo personalmente que ambas son válidas. No todos tenemos ánimo y ganas de meter la cuchara, pero ojalá no sea por temor a que te pase algo ese silencio. Lo último para terminar esta exposición y poder entrar a la conversación respecto a lo que hacemos en la tele y lo que hemos venido planteando desde los puntos de vista en el último tiempo, quería recordar, me acordé hace poco de una viñeta de humor. Está el pelotón de fusilamiento, está el militar que va a dar el ok y está el sentenciado. Entonces el militar le dice, tus últimas palabras antes de morir. Y el tipo le dice, cagado de susto, le dice, pero si yo solo escribí una columna. Y el militar lo queda mirando y le dice, si te parece poco, concha tu madre. Lo encontré notable. El poder de los medios, ahí está implícito. Bueno, eso quería plantear de estar desafiado, estar sentenciado en esta telepolítica en primera persona y de lo que nos toca vivir a nosotros desde ese lado de la pantalla, ¿no? A ustedes que están ahí en sus casas viéndonos y a nosotros que estamos ahí con el micrófono, con la cámara, con los llamados telefónicos y con las cartas. Buenísimo. Gracias, Eduardo. Démosle un aplauso, vamos a ir conversando el tiro, pero démosle un aplauso igual. ¡Bravo! La charla. Te subo a un avión de la pasaste. Poder de la oratoria. Y me encantó mucho además que estuviera, que la cierres, además de estas reflexiones, pero muy en primera persona, porque de alguna manera, obviamente que hay muchas cosas que, como uno dice, te pasan por el cuerpo, que pasan por el cuerpo, y en este sentido tener probablemente, no sé, a uno de los 3 o 4 rostros más relevantes de este Chile actual, con todo lo que estamos hablando, por supuesto que es importante esa reflexión y abre una conversación, tanto de algunas dudas que podamos tener, yo tengo algunas anotaditas que te quiero hacer, como de reflexiones que podamos compartir. Yo no sé si Alberto, Mirko, se quieren tirar a la piscina, si no yo parto. Yo creo partir con el origen, porque yo quiero contarles algo que nunca he contado, tampoco es algo que haya tenido ocasión de contar porque no haya ninguna pertinencia, pero yo estuve antes de que existiera el Mentiras Verdaderas, estuve en el Mentiras Verdaderas. ¡Oh! Porque estuve en el casting. Andaban buscando como gente del mundo de la opinión y qué sé yo, ¿ya? Y me llevaron un casting. ¿Cuándo? ¿Como 2010, 11, 12, no? No, el 2012. Ya. Se configuró allí, luego del casting, como suele ocurrir en estas cosas, yo siento que lo hice súper mal, pero quedé, ¿ya? Entonces, cuando uno lo hace bien no queda, esas cosas siempre pasan. Sí. Entonces, y quedé en una cosa que se llama el panel sin lucro, ¿ya? Sin lucro. Sí. Entonces, y hago la cita porque revela que en Mentiras Verdaderas, desde su origen, y esto ocurría como ocurre en Mentiras Verdaderas, que para terminar el panel sin lucro, o empezaba el panel sin lucro, y lo que había ocurrido antes o después era que había estado Guru Guru, ¿ya? Con el profesor Rosa, ¿ya? O sea, la disolución de todas esas fronteras, que es algo que vimos el primer día comentando lo que pasa en Estados Unidos con el caso de Stewart, que es el presentador de política más influyente y más prestigioso,
y él es humorista. Entonces se diluyen esas fronteras. Entonces, de alguna manera, en ese tiempo ya habían visto ese camino donde la política es un elemento relevante para la construcción de la programación. Pero hay algo en la actualidad de Mentiras Verdaderas que supone que este formato, esta fórmula, esta búsqueda está mucho más madurada y que tiene mucho más realce y más profundidad. Entonces, quiero preguntarle a Eduardo por esa modificación, ese tránsito de haber visto, primero, haber visto el elemento central de la política en medio del espectáculo y luego llegar a la apoteosis que es hoy día, donde fundamentalmente los otros elementos del espectáculo son más bien un acompañamiento e incluso una cita a la política. Hay que decir, mientras contesta Eduardo, que tú estabas en el panel sin lucro en ese tiempo y ahora nosotros vamos a un panel con poco lucro. Eso sería como la diferencia. Hay cosas que no cambian. Sí, pues el panel sin lucro tenía muchas voces. Tere Marinovich también estaba en ese panel sin lucro, como para que vean la amplia mirada que tenía. En ese momento, cuando se crea el Mentiras Verdaderas, Pablete, que era el productor ejecutivo, planteaba que finalmente había que tender ese puente entre la política que solamente era abordada por los noticieros, era muy seria, y porque CQC, que había sido la experiencia más disruptiva para la política, terminó siendo un show muy de cuello y corbata y de muy ABC1, eran los niños disruptivos de ABC1, entonces no había nada desde el otro lado, claro. Entonces sí, eso era lo más disruptivo que teníamos, era como finalmente la política, por definición, farándula involucra también a los políticos, entonces era como desacralizar eso con un panel que hablara de estos conceptos, etcétera, etcétera. Pero obviamente, como decía también antes, las audiencias tampoco estaban del todo entusiastas con mantenerse fijas y había que ir entregando otras cosas. A nosotros nos resultaba particularmente ingrato muchas veces. Hay un capítulo en particular que tuvimos a Congreso tocando en vivo y estábamos hablando un poco con ellos de la música, la resistencia en dictadura, etc. Le fue muy mal, muy mal. Y después vino Arenita de Jingo y Arenita la rompió. Oh, En el mismo programa. qué dolor. Y era como, puta, pero sentíamos que, bueno, filo, ya, no importa, tenemos que hacerlo. Y bueno, en la medida que tú tienes el aguante de tu jefe, lo podías hacer. Yo creo que el gran catalizador finalmente aquí de lo que ha pasado son dos cosas. Primero, hoy tenemos a un productor ejecutivo que le gusta mucho la política, como es Mauro Parra, y eso ayuda mucho. Dios me lo bendiga, porque, Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga, porque desde ahí se empuja. Y no solo eso, ahora llegó un director ejecutivo que le gusta aún más la política y no tiene ningún miedo a hacer lo que haya que hacer para sentir que estamos haciendo lo que creemos que es adecuado, que es Víctor Gutiérrez. Entonces, como decíamos antes, cuando la línea editorial te frena, es una cosa, pero cuando te sueltan las riendas y te permiten jugar, se produce lo que se puede producir el día de hoy, donde nosotros le decimos algo y Víctor apoya. Yo a veces el otro día que estábamos haciendo una editorial, hay alguna editorial que yo las escribo y otras editoriales que las vamos sintiendo ahí en su minuto. Y esta era una editorial que estábamos sintiendo en ese minuto y Víctor estaba ahí en ese momento y yo a veces me urjo por el tiempo, me estaría alargando mucho, trato de no mirar el reloj. Yo siempre pido dos cosas, por eso no pronto, que no me digan rating, jamás me carga, y que no me digan que estamos apurados, atrasados, nada, porque siento que afecta la comunicación. Pero igual me urjo, porque digo, puta, si hay invitado, todo cuento, no me voy a comer yo todo el rato. Y Víctor me decía, dale nomás, así me ponía al lado de la cámara, dale nomás, dale, como que te aleona. Entonces, para responder a Alberto, finalmente hay un cruce ahí entre energías que se van dando y una audiencia, digamos, un lugar fértil para poder hacer lo que estamos haciendo hoy día. Oye, yo quiero preguntar, yo quiero hacer una reflexión. Tú recién en tu exposición planteaste algo que yo no sé si quizás cuando liberemos este conversatorio, cosa que sucederá. ¿Qué? ¿Se va a liberar? ¿Qué? Este conversatorio se liberará. Tú dijiste una cosa que o sea, coincide con mi tesis, pero yo vengo a la ultraizquierda, me hago cargo, estoy ahora más amarillo, pero bueno, tengo... ¿ah?
Porque lo que acabas de señalar, por eso me parece muy interesante esta cosa, porque además lo decís, hazte cargo, digamos, de manera positiva, a propósito del intento de quemar Mega y todos esos eventos, te lo preguntas ya sabiendo la respuesta, si han incidido en el cambio de las pautas. Lo cual es bien heavy el tema de, que es toda una reflexión que se hace por 18 de octubre, cuán relevante fue o no la quema del metro para que haya nueva constitución. Ah, no, pero no era la forma. Ah, había otra forma. Bueno, durante 30 años no hubo otra forma para escribir una nueva constitución que no fuera quemar el metro. Y entonces con el tema del cambio de los medios, aparte de felicitar porque la suscribo, digamos, la tesis que tú planteas, para ver si es más interesante que la digas tú a que la diga cualquiera de nosotros, te pregunto justamente en esta cosa, esto que me gusta esta idea, digamos, de cómo las emociones también y las sensaciones, las reflexiones de este tiempo te pasan por el cuerpo, cuando efectivamente ese cuerpo está con tantas luces, digamos, con tanta vorágine. Entonces, lo que ha pasado después del 18 de octubre, Eduardo, ¿tú sientes que efectivamente, bueno, es obvio que cambió con todos los elementos que estás diciendo, por eso cito la tesis, pero tú creéis que tú que lleváis hartos años en los medios, desde muy abajo hasta ahora muy arriba, y habéis visto pasar épocas y toda la cosa, ¿tú crees que efectivamente esto llega como para quedarse, independiente que va a tener según los ciertos acomodos? O te puedes imaginar un futuro de aquí a un año más en que haya, por ejemplo, toda una recogida y que eventualmente la gran mayoría de los medios recojan cañuelas y volvamos a una cosa mucho más domesticada y mucho más definida en los asientos de los directorios? Es difícil ponerse así como a la futurología, pero yo creo que como todo en la vida son ciclos, y yo creo que va a haber una recogida natural también, porque creo nuevamente que las audiencias más ávidas se van a quedar con unos medios, pero hay otras audiencias que quieren distracción, que quieren otros tipos de contenido, y yo creo que los medios van a tender a canalizar hacia allá, porque también desde un punto de vista súper realista, necesitan hacerlo para sobrevivir. Planteaba yo en esta presentación en la crisis de los medios en términos económicos, y claro, para nadie es un misterio que tienen que hacer lo que sea necesario para poder vender, como la espada de Damocles de TVN, ¿no? Competir y por lo tanto salir a buscar los auspicios. Entonces, si la masividad está dada por otros contenidos, habrá que ver. Yo creo que el tema va a ser la batalla se va a librar en los matinales. Hoy día los matinales tienen una estructura muy definida y todos se han homologado al matinal de Chilevisión. Todos buscan tener su Julio César Rodríguez en el panel, aunque digan que no es lo mismo, pero se entiende el concepto, ¿no? Hay una figura, una ficha en el tablero que es un Julio César y lo instalan y lo buscan. Y a lo mejor está bien, y las comparaciones son odiosas, pero está bien. Prefiero que lo tengan a que no lo tengan. Pero habrá que ver cómo ese vuelito, cuánto dura, porque en algún minuto yo me imagino que esta vorágine tenderá a bajar sus decibeles, porque tampoco es conducente vivir siempre en un estado como este, de incerteza, de no sabemos para dónde va. La política, como ha dicho Macari en tantas oportunidades, funciona con la certeza, y ahora con la incerteza están tratando de pillarse la cola como un perro. Entonces habrá que ver, ojalá que no del todo, para que no perdamos esa conexión que se tiene que construir con la audiencia, para que la audiencia se sienta efectivamente reflejada en los medios. ¿Qué sacamos con tener medios de comunicación que da lo mismo de donde sean? Que podrían ser norteamericanos funcionando en Chile, porque los contenidos son absolutamente ambiguos. Yo creo que tenemos que mantener ese vínculo, y habrá espacio para todo, pero ojalá que se mantenga parte importante de aquello. Macari, te escucho. Me escucho, cambio. Sí. Ya, Se te escucha bien. Me comí todo y me tomé todo, así que puedo hablar tranquilo. De hecho, creo que me excedí. Voy a tener que, desde acá voy a hacer una escala técnica antes de ir a acostarme. Nada, pues para mí la televisión es una cuestión. Cuando Víctor, voy a contar la infancia, cuando Víctor con Víctor Gutiérrez nos conocimos en La Nación Domingo, entonces ahora que hicimos el caso Colmillo Blanco y andábamos peluceando ahí, comiendo completo en el dominó del centro, y muy buena onda y todo. Y él me llamó, bueno, para ofrecerme hacer esta columna en El Mentira y todo. Me dijo, sí, yo siempre he sabido tu calidad de la política, pero además que a ti nunca te interesó estar en la televisión.
sabiendo que eras político, no peleaste por estar en la televisión y eso lo valora. Entonces yo le decía, pero si a mí la televisión es una cuestión que me parecía ordinaria. Hasta hoy día me parece, la verdad. Yo en ese sentido voy a ser súper aquí crudo. Me parecía una rasquería absoluta. No estaba en ninguna parte de mi radar. Entendiendo y viéndola, esta parte, los programas de actualidad, las noticias, como parte del poder y las estrategias de poder. Una parte del poder. Una parte del poder en la televisión, y por eso me interesaba la parte que no se ve de la televisión. La parte de la propiedad, la parte del juego de los directores ejecutivos, de los asesores. Y cuando uno llegaba a los rostros, ya era como aquí la cuestión es, porque es un juego de entretener a las masas en algo fácil. Entonces nunca conecté con eso, siempre lo mío fue la obsesión por la prensa escrita. Quería primero dirigir una revista, y bueno, terminé dirigiendo El Mostrador en la época en que se empiezan a morir las revistas. Pero yo quería una revista de papel cuché, siempre quise trabajar en Mercurio, hice mi práctica ahí. Es decir, me interesaba conversar con las 200.000 personas que toman las decisiones en Chile. No con la señora Juanita, ¿no? Y lo que pasa con la televisión, siempre desde un lugar crítico. O sea, El Mostrador era un diario que yo lo definí, un diario para las élites, pero crítico de las élites. El tema del clic o la cantidad de visitas, una cuestión que nunca me quitó el sueño. No era mi objetivo. Mi objetivo era que me llamara fulanito y que me dijeran que sutanito estaba cagado de miedo porque venía la nota. Ese es el juego del poder cerrado. ¿Por qué será el poder en los 40 años que estamos llegando a su fin? Eso es un fin de ciclo. Y la televisión es parte de ese juego del poder. La televisión está mutando, esto es lo que estamos viendo, es un cambio que es el mismo que estamos viendo en la política, que es el mismo que estamos viendo en los discursos económicos, que es el mismo que estamos viendo en todas las áreas del poder en la sociedad. Todas están fracturadas porque el ciclo llega a su fin. Entonces la televisión, eso se trasunta en el tono. Una televisión dirigida, que es unidireccional. Un pequeño grupo controla la información, los contenidos que le van a llegar a la audiencia. Y las van a hacer picar en función de objetivos económicos, el rating. Ese es el modelo. La política está sometida al mercado, la televisión está sometida al mercado. En eso consiste 40 años de neoliberalismo que están llegando a su fin. Eso es muy evidente. Y la televisión nunca más va a volver a ser aquello. No significa que vaya a ser necesariamente mejor. Puede ser dramáticamente más rasca, y puede ser dramáticamente más sometida a la dictadura de los discursos de la mayoría, de lo políticamente correcto, de las cosas de las que no te puedes reír, como le pasó a este cabro el otro día en el Violento Parra, el Mauricio. En la red, al violento. Hay cosas de las que no te puedes reír, no puedes echar la talla ni en broma, mira, no voy a echar la talla ni en broma, quizás vamos para eso. Lo que yo tengo claro es que la televisión que conocimos, que se expresa, más bien dicho, en ese tono de neutralidad, de objetividad, de lo políticamente correcto, del llamar al orden, de respetar la ley, de cuidar la autoridad, está colapsado. Y todos los rostros que expresan eso están colapsados desde el punto de vista del rating. Y eso es lo que está describiendo Eduardo, que está ocurriendo en los matinales, Mi amigo personal, Julio César, el que tiene la habilidad, porque viene de otra experiencia, de saber transitar eso. Fue figura de la farándula y podía estar en lo políticamente correcto y comprende al tiro que tiene la herramienta para irse para cambiarse vereda, para sumar lo que viene, y en eso se traduce su éxito. Ahora, es probable que todo este proceso que se está viviendo dependa mucho de las audiencias, de audiencias informadas, porque vuelvo a parafrasear a la Ale Valle, que ayer terminaba y cerraba toda su exposición diciendo, mira, la televisión sigue siendo súper importante, hacía todo como un sube y baja, pero decía la diferencia, y con eso cerraba su presentación, es que antes, digamos, lo único que mandaba el rating sigue siendo importante por todo lo comercial asociado, pero tiene que tener influencia, y ahí aparece la conjunción con las redes sociales. Es decir, un programa marca, por supuesto, por la cantidad de gente que lo ve, pero no solo por eso, y Mentiras Verdaderas es un caso notable,
Lo que más marca, independiente que va con audiencias crecientes, es la capacidad de instalar agenda. Y eso habla justamente, interpela también a todos nosotros, po, a la capacidad de si efectivamente van a haber audiencias que quizás no son 15 millones de chilenos, 10 millones de chilenos y chilenas, pero que pueden ser varios centenares de miles que efectivamente exijan y quieran contenidos de calidad, más allá de que esté un momento muy álgido, de una crisis de la gran puta, pero que efectivamente se puede instalar. Yo creo que ahí hay un tema que veremos en la televisión, porque la propia ciudadanía, no digo organizada en el sentido clásico, consciente, es capaz de que eso suceda. Es triste cuando hay un silencio después de eso. Es súper heavy. Ese silencio que nadie sabe quién va a ingresar. El que quiera, porque es una conversación ahí relajado. Yo creo, Darío, que tienes la razón. Listo. Muchas gracias, lo esperamos en el próximo seminario. Oye, una cosa que siento yo que durante tanto tiempo, bueno, uno escucha a Mirko que suscribe la tesis de Enrique Krauss en su momento, que habla de la crisis moral por los contenidos de televisión. Mirko, yo creo que se te está notando cierto acomodo en el poder. La cosa obispal. Claro, pero mira, la actitud además de Pachá, así como echado para atrás, después que comió pero, todo rico, en fin. Amarilla a Fuentes que entró con pierna arriba. Esta siempre ha sido mi actitud, nunca he tenido otra. No, pero a lo que iba yo, lo que quería plantear era que siento que durante tanto tiempo finalmente la tele como medio menospreció la audiencia cuando decían ese ejemplo, no, la señora Juanita quiere ver esto en la mañana, no, quiere ver otra cosa. La señora Juanita, esa weá, que es lo mismo que pasa mucho en la política, donde el mesiánico de turno siente que sabe lo que quiere el pueblo. Y generalmente el que más dice eso es el más desconectado, porque tiene una definición de diccionario del pueblo. Entonces, esa sensación de desconexión por desprecio hacia ciertas audiencias que no eran a las que gustaban llegar, tenía varios ejemplos bien patéticos. Yo recuerdo estando también en el 13, que en una oportunidad hicimos algo en un programa que se llamó muy temprano, que se llamaba 3x3, que es un cuarto a las 6 de la mañana, y nos dijeron, esto es muy vulgar. Era una batucada, no es que estuvieran haciendo el barco pirata, nada. Era una batucada, pero un cuarto a las 6 de la mañana, y nos dicen, esto es muy vulgar, no es lo que el público de Canal 13 quiere ver. En ese momento Canal 13 ya estaba pasando por una crisis de identidad y de audiencia importante. Yo pregunté, y dije, ¿cuál es el público de Canal 13? Ese que creemos nosotros de los años 80, C1, ABC1, ese público, porque ese público hace rato que no nos ve, no sé si se han detenido a mirar la composición del rating. No, pero es que nuestro público conservador, que esto y que lo otro. Bueno, no digo que yo hubiera tenido la razón en ese momento, pero instalaba un sesgo respecto a cómo se entendía a la audiencia, cómo se le miraba. Recuerdo, siendo niño en mi casa, que mi papá no era muy de manifestarse, nada, era más bien parco. Mi mamá era todo lo contrario, pero mi papá era más bien parco. Y estaba escuchando a un periodista en algún noticiero, y lo escucho, yo por eso lo digo esto del micrófono, lo escucho que le grita, gánate el micrófono, pues hueón. Entonces me asomo, le digo, ¿qué pasó? Me dice, puta, este hueón, que no es capaz de preguntarle si, no sé, no me acuerdo qué, si van a dar el tercer retiro, no le pregunta nunca lo que queremos saber, gánate el micrófono. Y a mí me quedó como yo quería ser locutor de radio, además, como les decía, gánate el micrófono era, bueno, trata. Entonces, cuando ya llegas y crees que las puedes hacer todas y no te dejan, es frustrante. Por eso, cuando llega el momento en que lo puedes hacer, es gratificante. Expones, te expones, pero es gratificante. Oye, Eduardo, hay una dimensión se ha comentado mucho de que el periodismo de información va dejando paso a un periodismo más de opinión. Y eso está muy marcado, evidentemente, y que incluso cuando se dan las noticias con un tono más bien opinático, en fin. Pero yo creo que hay un rasgo que no se suele destacar, y es que siendo eso así, y diluyéndose las fronteras entre los tipos de contenidos de los programas,
se entiende que es obvio, que es lógico encontrar periodistas que tengan mayor versatilidad, que efectivamente puedan jugar fácilmente cambiando el código. Cambiando el código para ser simpáticos y entretenidos y llevar el programa porque son programas de entretención, y al mismo tiempo para que no los pille confesados. Por ejemplo, yo una vez me acuerdo que me tocó entrevistar en un programa que estaba yo de panelista, me tocó entrevistar a Piñera, y nos llamaron a La Moneda, y él estaba de presidente, entonces, y la encargada de prensa de Piñera, me pongo a conversar con ella y me dice no, lo que pasa es que el presidente siempre le va muy bien con los periodistas porque maneja muchos datos. Entonces los descoloca con los datos. Entonces dije, tiene razón, pues, efectivamente Piñera siempre descoloca a los periodistas porque maneja muchos datos, y si el periodista no maneja ese dato, se le complica. Y además, yo por mi pega manejo bastantes datos, varios de esos datos no son ciertos o no son del todo ciertos, ¿ya? Entonces de repente te dicen, no, pero es que en esa entrevista nos dijo, la electricidad ya no cuesta, o sea, la electricidad en Chile no es verdad que es la más cara del mundo. Habían cambiado el costo de la electricidad hacía 3 meses, o sea, había sido la más cara del mundo por años. Entonces, claro, la habían cambiado recién y se daba por hecho entonces esa situación. Entonces, efectivamente, ahí se requiere una versatilidad, y en ese sentido, me da la impresión, y ahí pido tu opinión, yo tengo la impresión de que hay pocos conductores, pocas conductoras que tengan esa versatilidad, que puedan transitar de un lugar al otro, y que puedan entrar en política haciendo las preguntas complejas y difíciles. No solo la pregunta puntúa, porque eso eventualmente un conductor que no está muy preparado en política, pero que prepara muy bien la entrevista, puede hacerla, pero que pueda reaccionar frente a la interlocución, que es la gracia, ¿ya? Te pregunto entonces, ¿tú crees que efectivamente todavía falta una masa crítica de periodistas que estén en condiciones de tener esa versatilidad? ¿O le atribuyes, si es que estoy equivocado tú me dices, pero yo creo que efectivamente eso pasa, o le atribuyes la falta de ese tipo de respuestas más bien a un clima todavía de cierta incomodidad o cierto temor a lo que pueda pensar los jefes en el canal, los jefes de los jefes fuera del canal, todo ese tipo de situaciones? Porque estamos hablando de un país que hasta hace pocos meses atrás el gobierno citó a los directores de medios a La Moneda para pedirles cosas. O sea, estamos hablando de que eso existe. Entonces, tal vez los periodistas pueden tener la versatilidad, pero tienen más temor. ¿Dónde ves tú que pesa más esa variable? Y te lo pregunto a ti porque considero, en una opinión personal, que tus niveles de versatilidad son inusuales en el medio. Inusuales, absolutamente inusuales. Yo creo que un poco de todo. Creo que un poco de formación, cuando digo la formación no me refiero a lo que te enseñan en la universidad, que finalmente puede ser mayor o mejor, no sé, sino que lo que viene después, como el estar más atento al día a día, a lo que va pasando, a las tendencias, seguir leyendo, estar al día con el mundo, ¿no? Que el mundo no se quedó el día de tu graduación congelado, sino que hay que estar como alerta. Y eso, sin duda, es complejo. No digo que yo lo haga, digo, trato, pero siempre a uno lo va pillando la máquina. Y por otro lado, también siento que muchas veces en la estructura de los canales de televisión hay gente que se pone más papista que el papa. A veces son los editores, a veces son los subeditores, a veces es como no queremos incomodar al gerente de estándar editorial, ni mucho menos llegar al gerente más arriba. En fin, yo me acuerdo que nuevamente Megavisión, en esa época, Megavisión, no se podía mencionar el condón. Y era como que nos llegó a todos una carta donde no se podía mencionar el condón. Entonces yo quedaba el informe del tiempo en esa época, o sea, nada con menos opinión, lo máximo que podía hacer, hacía así, desaparecía. Entonces, cada vez que tenía algún programa, ponte tú, venía, no sé, un programa con Sergio Campos, y yo decía, bueno, y a continuación viene el programa con Don Sergio Campos. Y siempre lo decía, la metía. Y trataba de decir, bueno, trataba de meter el concepto. Y en el estudio todos se reían, el director me decía, ya, pues weón, nos van a pillar.
Hasta que un día nos pillaron, pues, weón. Y me dice un gerente, me dice, oye, ¿vos crees que yo soy weón? Huevón. ¿Por qué le...? O sea, yo sí lo creía, pero no podía ser tan evidente decirle sí. Le digo, ¿por qué? Me dice, sí, por el condón para arriba, condón para abajo, weón. Pero es que puta, yo no lo tuteo, le digo a Sergio Campos, le tengo que decir don. Me dice, no, pues weón, si estás mencionando el condón, no se puede mencionar condón. Puta, weón. Yo digo, ya, no me había dado cuenta, haciéndome el weón y todo el cuento, ya. O sea, De la y lengua, el weón, Oye. de la lengua, weón. Obvio. obviamente lo seguía haciendo. Obviamente lo seguía haciendo y de hecho en alguna ocasión, no sé cómo, metí profiláctico en el diálogo. No sé cómo, algo inventé y dije profiláctico. Y bueno, eh, porque estaba el profe Campuzano. Entonces, mira la weá que dije. Dije, profe Campuzano, que en otro lado le dicen láctico, el profe láctico. No sé qué. Mira la... Pero yo quería hacerlo, quería decirlo. Bueno, la cosa es que ahí pasa lo que tú preguntas, Alberto, que muchas veces son los que están encima de uno que se urgen más. No pasó nada, nunca llegó, no Ricardo Claro y me retó ni nada de eso. Pero a veces hay más temor de no sacudir, no meter mucho ruido para que no nos vayan a retar. Y todos están, nadie quiere perder la pega, nadie quería perder la pega, entonces surgían mucho. Yo en ese momento no tenía nada que perder finalmente, entonces era un poquito más regado, después uno se pone un poco más conservador y después se relaja. Pero yo creo que falta formación continua y también formación universitaria más profunda, pese a que ese dicho que nos dicen que los periodistas somos un océano de conocimiento, un centímetro de profundidad, que yo siempre he sentido que es como que me están meando en la cara, porque es brutal, es súper brutal, terrible. Pero es muy real, es muy Pero real. es muy real. Oye, Supera esa Eduardo, anécdota, vos, Macari, supera esa anécdota. ¿cuál? No, te quería, quería preguntarle a Eduardo, porque Leporati nos ilustra, yo creo, en una charla de máximo realismo político, cuestión que todos los que nos hemos dedicado a la prensa política sabemos, que la clave de un candidato está en ser televisivo. Si no, todas las otras variables, inteligente, preparado, dan lo mismo. Entonces me acuerdo que titulamos, yo llegué al mostrador el año 2008, ¿no? Me tocó la campaña el 2009 y yo puse vela ahí con todo contra Eduardo Frei de inmediato, ¿no? Y nos conseguimos el rating de Frei, ¿no? En un programa de entretención y titulamos Frei baja el rating. Frei guatea el rating, porque el concepto de los editores, la gente de tele del mono, está guateando. Entonces, para que tú le cuentes a la gente y nos cuentes a nosotros, tampoco lo sé mucho, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se dan cuenta? ¿Qué pasa? ¿Cómo olfatean cuando un candidato es televisivo o no es televisivo? ¿No? Que tiene que ver con subir el rating, con mantenerlo, con los que lo disparan, etcétera. Como contaba yo antes, a mí me carga que me digan el rating al oído, ¿no? Que me vayan diciendo estamos en tanto. Pero después tú cachai, po. Pero claro, obviamente cachai, pero también muchas veces cachai en el instante, aunque no te digan las cifras, porque te dicen ya vamos a otro tema, como que cambiemos porque no está pasando nada. Saquen a Quiroga. Y efectivamente hay momentos en que hay candidatos que no, primero, rollo de los políticos, tú le preguntas, ¿usted amaneció bien? Y te responde cualquier wea, menos si amaneció bien o no. Entonces, de pronto, como te dije, no vamos para allá. No quería interrumpir tampoco para que no sea tan trabado. Entonces, como que ya espera que termine a ver si para respirar y decirle ya, pero dígame si amaneció bien o no. Hay algunos que son escurridizos. Hay otros que son lentos para responder y son fomes en el sentido de show business. Y hay otros que simplemente no pasa nada porque no dicen nada interesante. Pero ustedes cachan quién está muerto, ¿no? ¿Quién está muerto y quién tiene vida? ¿Quién tiene opción? ¿Quién dispara? No sé si cachamos, pero se intuye algo, ¿no? Yo creo que un poco la misma percepción que tiene la gente cuando ve a alguien y dice no pasa nada. Tú tenías un candidato o candidata y la escuchas hablar y lo escuchas hablar y chuta, no pasa nada, no va ni un lado, no dice nada interesante, nada relevante, nada disruptivo, nada que no le hayamos escuchado a otro, le cambié la cara y podría ser el otro candidato y es lo mismo. Bueno, pero Bachelet no decía nada y arrasaba porque era su imagen. Pero tenía, claro, ese otro componente.
no tenía ese otro componente, que era Decía carismática, era simpática, tenía... decía, lo voy a pensar, no estoy Sí, tan claro. clara. Y va, Pero igual no. recuerda, Mirko, que Bachelet en un momento tenía un tratamiento de la piel donde todo le resbalaba, po. Pasaban y pasaban cosas era tema en el periodismo que nada le afectaba, nada le golpeaba, podía estar quedando la cagada. No, después de lo de su hijo cambió eso, pero antes de eso Claro, había muchas cosas que le claro. resbalaban. Y Piñera uno, con sus Piñera y cosas, logró zafar con esta cosa media graciosa, que él mismo se reía, que hacía coreografía, iba a la Teletón, o él hacía estas cosas, y como que uno decía, ah, ya, como que se tamizaba. Pero la paciencia hoy día de las audiencias ya no es la misma de antes, y lo que antes parecía gracioso hoy resulta insoportable. ¿Y cómo uno sale lo digo así específicamente en el Mentiras Verdaderas? Eh, Porque igual como está ahí en la cresta de la ola, por los dos factores, porque efectivamente el rating va subiendo, y lo notas y lo sienten, y efectivamente es, o sea, porque además tú te das cuenta y lo sabes, que efectivamente es el buque insigne, ¿cachai? Principal del canal, ¿cachai? No sé si estás en un programa que funciona bien, estás en un canal que le da, o sea, en un programa que le da vida a un canal, y que se transforma en una épica. De hecho, el que Víctor, estas últimas 3, 4 semanas, empieza a aparecer ya en todos los medios, y así como, les presentamos al nuevo Don Corleone, porque en el fondo, ¿cachai? Está en eso. Entonces, hay muchas más cosas. Pero el tema es que entonces, efectivamente, partes haciendo un espacio, estoy pensando así como muy fuerte ya con la crisis de la gran puta del gobierno, así un espacio que impugna, pero te empieza a agarrar ya las audiencias. ¿Será posible que escapen del peligro de finalmente construir toda la agenda según lo que genere más impacto y de ahí al amarillismo hay un paso? ¿Tú sientes esos riesgos? Lo digo en Mentiras Verdaderas, pero lo digo también un poco como en el entorno. Bueno, es la tentación de, como un populismo televisivo, de dejarse guiar por eso, como la encuestocracia o algo así. Por eso a mí no me gusta que me digan el rating o que me vayan apurando con los tiempos, porque a mí me gusta sentir que la conversación va para algún lado o no va para algún lado. Evidentemente los tiempos finales no los domino yo, los dominan desde dirección, y cuando me dicen que hay que cerrar nomás. Y a veces yo estoy medio desesperado, me dicen cierra y sigue hablando el entrevistado, no lo quieren introducir, cierra, pues estamos listos. Y, yo, y hay una tentación un poco de caer en esto que tú estás planteando, Darío, pero creo que también la magnitud de la operación de la red nos permite no ser tan esclavos de aquello. Como cuando a nosotros nos va muy bien, estamos peleando con el que va último de los grandes. Eso es para que nosotros nos vaya bien. Nosotros llegamos a 7 puntos, 8 puntos la semana pasada, y eso significaba estar peleando con el 13 y con el 7, que era lo último de los grandes. Entonces, nosotros estamos en una cuerda distinta. Sí. Nos gusta tener esa audiencia y sentimos y valoramos cada uno de sus puntos, porque construimos desde cero, además. Para nosotros el programa que nos precede, salvo los lunes con la Mónica, es de bajo rating. Entonces nosotros construimos, que es distinto a algún programa de la competencia que reciben 20 puntos y terminan los mismos 7 de nosotros. Perdió 13 puntos, nosotros construimos. Y entonces la magnitud de nuestra operación nos releva un poco de caer en esa tentación de ir solamente a lo que gusta. El otro día tuvimos a Humberto Maturana. Sentíamos que Humberto Maturana y la Jimena Dávila a lo mejor no iban a ser del gusto masivo, y a lo mejor, pero lo queríamos hacer. Y la gente en 5 puntos esperó una tanda comercial larga y se quedó pegada hasta las 12:10 de la noche para escucharlo. Entonces también nos gusta, porque sentimos que no solamente son los 7 puntos, sino que es la calidad de esos puntos que nos siguen. Bueno, ustedes son como el Villarreal de Pellegrini. Está bueno, ¿no? Está bueno eso, está bueno el... Es lo bueno tiempo. Sí. Claro, el O'Higgins, ¿cómo se llama ese director técnico de Sampaoli. No, pues de ¿Quién es una O'Higgins, costa? Sampaoli estuvo en No. O'Higgins, pues, Mirko. Sí, él estuvo. Antes de la Augusta en O'Higgins. Pero había otro argentino de la escuela de Bielsa. Vos. Ya, el ayudante técnico que después se fue a España. Sí. Ya, Sí. está la wea. Cagó el momento televisivo, teníamos un gran momento. Berizzo. Berizo, el O'Higgins de Berizzo. La Berizzo. Quiso aportar y arruinó. Pero yo quiero denostar tu argumento del Villarreal de Pellegrini. Porque
Porque el problema de Pellegrini siempre es el mismo. O sea, voy a exponerlo en un argumento que me parece impecable, limpio, cierto, además patético al mismo tiempo, pero todo cierto. Pero es verdad. Pero es verdad. Pero es verdad. Cuando Manuel Pellegrini descendió con la U, dijo algo que era cierto. ¿Ya? En ningún torneo antes nadie había descendido con los puntos que tenemos. Cuando no fue campeón con Católica, el 94 y el 95 dijo, nunca un equipo en estos torneos con 3 puntos no ha sido campeón con los puntos que tenemos. Y esto lo dijo en el Real Madrid, lo dijo en el Villarreal, lo dijo en todas partes. Eso es más bien un piñerismo. Pertenece a la órbita del piñerismo. Sí, es cierto. Que es el tipo que va y dice, oye, pero el ratio me da súper bien. ¿Por qué voy a estar mal? O sea, no es que usted se está muriendo. No, pues, sino, ¿cómo va a estar muriendo? Mira, no sé, pero se está muriendo. Entonces, torturar los números hasta que te den. Exacto. Entonces, la pérdida de conexión. Entonces, por eso digo simplemente que efectivamente, no, pues la gracia son esos equipos que adquieren alma en el proceso y que encuentran un camino, que encuentran un camino sin tener los recursos, porque efectivamente cuando Sampaoli llega a la U le imprime mucha alma y qué sé yo, pero la verdad es que tiene un equipo bastante bueno, ¿no? Era un equipo bastante, si uno mira los jugadores que tenía, era un equipo bastante bueno. Pero, por ejemplo, Marcarián fue campeón con la U y tenía un jugador. O sea, y claro, y uno dice, no, un fútbol bonito, ¿no? Pero entonces yo creo que en el caso del Mentiras Verdaderas lo que está logrando es decir, además de demostrar una cosa que debiera ser súper simple para los medios, pero que no pueden por una serie de restricciones. Oye, los jugadores están para hacer cosas. Y se pueden hacer cosas interesantes porque esos jugadores además están interesados en hacer cosas interesantes. No están yendo solamente por el contrato y por esas cosas. Sencillamente hay muchos medios, ¿ya?, que no tienen pretensión alguna de ocupar esos jugadores. Y eso es súper interesante en los medios. O sea, yo te puedo decir oficialmente que yo formalmente nunca me han avisado que yo ya no sigo siendo parte de los panelistas de Estado Nacional, ¿no? Y no me han invitado desde, no sé, septiembre del 2019. Vino el estallido, saqué un libro súper exitoso sobre el estallido, ¿no? Nada. No hay interés, ¿no? Entonces, ahí hay una decisión editorial que es la antípoda de buscar el espacio donde las cosas pasen. Es justo lo contrario. Y esa decisión editorial, que tiene un poco que ver con lo que hoy día Mirko tuteaba de la columna que escribe Ascanio Cavallo, esa decisión editorial es una decisión que sencillamente los conduce. Hay un punto en que esa inconexión te es virtuosa, pero hay un punto en que esa conexión ya es completamente disruptiva para ti. Y es lo que está pasando. Oye, vamos a ir cerrando el seminario. Les voy a contar una primicia. Estamos en conversaciones con la red y la Cosa Nostra se estaría haciendo cargo del matinal. Vamos a crear un matinal y vamos con Mirko Alberto al matinal a enseñar ahí a... Perdón, Darío. Sí. Que yo estuve conversando ahora con Víctor poco antes, a propósito que vieron que el Comité Central del Partido Comunista hoy día ratificó a Daniel Jadwe como su candidato, entonces estaban viendo agenda para la semana, y me decía que el programa de ustedes iba el bloque juvenil, una suerte de Mecano, pero de la política. Bailando, Darío, ¿sí? Bailando, sí, con la Cosa Nostra. ¿Ah? Sí, Darío va en un disfraz de Peppa Pig y nosotros vamos teloneando ahí. Sí. Como el título es muy largo, como el título Cosa Nostra es muy largo, va a ser solo Bailando con la Cosa. Y con Don alguien, con Don Mirko. La cosa rica. Cambia Don Carter se suma al...
al panel. Perfecto. A partir de las 10 de la noche la Cosa Nostra está autorizada. Para hacer bailes para Oye, mayores de 18 años. ¿cómo nos fue en el rating, Darío? Bien, perfecto. Sabéis que no ha bajado, nos mantenemos ahí en los 340 participantes, así que estamos en la raja. Oye, Eduardo, te queremos agradecer, ya vamos a desmutear a todo el mundo, pero escucharte alguna última reflexión, porque más de verdad, más allá del seminario y todo lo que se ha aprendido, todos los conocimientos, sin duda que también te queremos dar, a nombre de todos y todas que están acá, un abrazo cariñoso, mucho ánimo, mucha fuerza para lo que viene, mucha claridad también, a no marearse, a no perderse, y a seguir siendo un aporte que son súper relevantes. Así que vienen días movidos. Vienen días movidos. Gracias a ustedes por la invitación. Me dicen que parece que me excedí lo que dije. El apoyo está llamando a mi mujer para putearme. Y así que no, nada, gracias a la gente también que está ahí conectada, buena onda por los mensajes. Y nada, se agradece, se valora cada una de sus buenas intenciones. Muchas gracias. Buena exposición. Grande, Eduardo, grande. Los desafiados. Muteo